varianza o variancia. La variancia lo que hace es calcular básicamente un promedio de las diferencias al cuadrado entre el valor de cada dato y la media aritmética. En otras palabras, básicamente lo que hace es determinar la variabilidad que existe entre cada uno de los datos que ustedes poseen en su distribución, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, etcétera, con respecto al promedio. O sea, qué tanto varían los datos con respecto al promedio o media aritmética que tenga nuestra distribución de datos. Entonces, básicamente es para ver qué tanto se diferencia cada uno de los datos con respecto al promedio. Entonces, eso nos da una mejor idea de qué tanto es en sí. Nos ayuda a entender en sí el margen de error o tener idea o el concepto de que los datos varían, que son variables. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué es tan importante tener la idea de que los datos tienen una variación? ¿Por qué? Imagínense ustedes una fábrica que produce bombillos. Es muy importante para ellos producir la cantidad de bombillos, la cantidad que sea, y que los datos o los bombillos tengan un tiempo de vida o duración similares. Pero si por ejemplo ustedes van a comprar marca uno, para que entiendan mejor la idea, marca uno y marca 2 de dos tipos de bombillo y ustedes les dicen que el tiempo de vida de estos bombillos de la marca uno son de alrededor de 70 horas continuas a 80 horas y la marca del marca 2 el tiempo de vida de los bombillos es de 30 horas a 100 horas. Entonces uno queda pensando, ¿y cuál de las dos voy a comprar? Yo en lo personal compraría la marca uno. ¿Por qué? Porque varían menos los tipos de bombillos. Yo sé que si me va mal, duran 70 horas, pero andan un promedio de vida entre 70 y 80 horas. En cambio, en la marca 2, aunque sí es cierto, puedo encontrar bombillos que vivan bastante, que duren bastante, 100 horas, pero también tengo el riesgo que duren 30. O sea, aquí hay una mayor variabilidad entre los datos. En cambio, acá hay menos variabilidad. Por eso es tan importante conocer qué tanto varían nuestros datos. En este caso, entonces, se vuelve importante conocer lo que es la varianza o variancia, que es precisamente la diferencia que existe entre los datos con respecto al promedio. Ahora bien, acá se explica brevemente el procedimiento. Lo que se hace básicamente es tomar cada dato y restarlo con respecto al promedio. Esa resta de cada dato se eleva al cuadrado y cada una de las restas se suma y se divide entre el total de datos. Cuando se divide entre el total de datos estamos hablando de una varianza poblacional. Si es una varianza de una muestra, se divide pero entre el total de datos menos uno. Pero este cálculo lo vamos a hacer con la calculadora, porque manualmente sí nos lleva algo de rato, porque tendríamos que calcular las restas de cada dato con el promedio, elevarlos al cuadrado, sumar todos los resultados y dividirlo entre el total de datos. Y si son datos agrupados, donde tenemos frecuencia, habría que multiplicar cada una de estas restas al cuadrado por la frecuencia y dividir todo entre el total de datos. Entonces es un proceso un poco lento, más si tenemos muchos datos. Entonces para esta parte sí vamos a utilizar básicamente la calculadora. Pero les aclaro nuevamente que la varianza básicamente lo que ayuda es determinar qué tanto varían los datos, o sea, qué tanto es el margen de variación. Entonces, para eso vamos a utilizar, como les dije, la calculadora. En esta misma línea de pensamiento también vamos a calcular lo que es la desviación estándar. La desviación estándar igual existe para la población y para la muestra. Básicamente la desviación estándar es exactamente lo mismo que la varianza, nada más que le sacamos raíz cuadrada. O sea, lo que nos dé la varianza le sacamos raíz cuadrada. O el proceso inverso, si tenemos la desviación estándar, simplemente lo elevamos al cuadrado para obtener la varianza. La desviación estándar particularmente significa el margen de error. O sea, básicamente significa el margen, el margen de error. O sea, básicamente es eso. Por ejemplo, que ustedes digan, un producto que tenga las siguientes características. Por citar el mismo ejemplo de los bombillos. Por ejemplo, tenemos bombillos que tienen un tiempo de duración y vemos en la caja que dice tiempo de vida 400 horas.
más menos 2. ¿Qué quiere decir? Que los bombillos pueden vivir o tener un tiempo de duración de 402 horas o 380 perdón, o 398 horas. O sea, este más menos 2 es el margen de error, que viene a ser lo que es la desviación estándar. Básicamente la desviación estándar es que tanto hacia arriba o hacia abajo del promedio se desvían los datos. O sea, 400 viene a ser como el promedio de vida, pero este es el margen de error, que puedes vivir un poquito más o un poquito menos. ¿Qué tanto pueden diferenciarse los datos? O sea, ¿qué tanto pueden variar los datos? Entonces, básicamente la desviación estándar es como un margen de error que pueden tener los datos o mediciones. Por ejemplo, otro caso es que tuviéramos una caja de clavos. ¿Ok? Tenemos muchos clavos y todos, cada uno de ellos los medimos. Y entonces decimos que los clavos tienen una medida de 5 centímetros más o menos 0.01 centímetro. Quiere decir que el 5 centímetros es el promedio, pero no todos los clavos miden lo mismo. Tienen un margen de error de 0.01. O sea, pueden medir 5 centímetros y 0.01 más, o 5 centímetros menos 0.01 centímetros. O sea que esa es la diferencia de tamaños que hay entre los diferentes clavos. Por eso es que en este caso, estudiar la varianza o la desviación estándar también nos ayuda a determinar qué tanto varían nuestros datos. Entonces vamos a hacer los cálculos de la desviación estándar y de la varianza para una serie de datos. En realidad no es tan complicado. Ya lo hemos hecho varias veces, nada más que no hemos utilizado ese comando en la calculadora. Veamos esta serie de datos. Por lo general los vamos a ordenar, pero para obtener la varianza y la desviación estándar no es indispensable que los ordenemos, aunque igual si vamos a calcular moda, promedio y mediana y los cuartiles sí sería importante que los ordenáramos. Ok, leamos este problema. Este problema dice que durante cierto fin de semana la duración en minutos que tuvieron las películas en cartelera de algunos cines del país fue este tiempo, 120 minutos, 89 minutos, 136, etc. Entonces vamos a determinar la desviación estándar y la varianza para este problema. Entonces lo primero que hacemos es vamos al modo estadístico, modo 3, ¿ok? Y 1 menos var. Aquí nos activamos la columna de frecuencia. En este caso, si nos dieran una tabla de frecuencias, lo ingresamos como generalmente lo hacemos, dato y frecuencia. Pero en este caso solamente es una lista de valores, entonces simplemente vamos a ingresar los valores 120, nos aparece por default en frecuencia 1. Si ustedes quieren, si hay datos repetidos, pueden poner cuántas veces se repitió, pero en este caso simplemente podemos poner la lista de valores. Entonces 120, 89, 136, 93, 121. Asegúrense de escribirlos todos bien. 107, 107, sí. 105, 100. Vamos por aquí. 148. 107. 121. 111. 107. 122 y 98. Ya ingresamos todos los datos, entonces presionamos AC sin problemas. Entonces presionamos Shift 1 para que active la parte de estadística y nos vamos igual que siempre a la opción número 4. Entonces le damos 4 y esta vez no queremos el promedio, sino es la desviación estándar. Pero el problema acá es saber si es la desviación estándar poblacional o de muestra. En este caso vean que dice que es el tiempo que duraron las películas en algunos cines. Poblacional es si se hubiera tomado el tiempo de duración de todos los cines, pero este es de algunos, o sea, esto es una muestra. Entonces vamos a obtener la desviación estándar de muestra. Entonces para eso utilizamos la de SX. Entonces nos vamos a la número 4 y le damos igual. Esto nos da 15.93.
Por lo general, la desviación estándar de muestra es mayor que la de la poblacional porque como esto es una inferencia por tomarse una muestra, entonces el margen de error tiene que ser un poquito mayor que el de la poblacional. De hecho, si ustedes gustan, si hubiéramos calculado la desviación estándar poblacional, en este caso 4, la de 3, vean que es 15.38, es menor. ¿Por qué? Porque la de la poblacional, al considerarse todos los datos, el margen de error es menor, porque estamos considerando a todos. En cambio, la muestra, el margen de error es todavía mayor. Ahora, esto es la desviación estándar. Si lo que queremos es la varianza simplemente es tomar este valor y elevarlo al cuadrado. Entonces, lo que tenemos es 15.93 y lo elevamos al cuadrado. Da 253.76. Esa sería la varianza. Entonces, si nos piden calcular la desviación estándar, la calculadora nos calcula directamente lo que es, en este modo, 4, la desviación estándar poblacional o de muestra. Nos lo calcula y lo que nos dé simplemente lo elevamos al cuadrado. De hecho, si lo hubiéramos elevado al cuadrado aquí directamente, aprovechamos todos los decimales. Entonces, más exacto es 253.66. Si no hubiera hecho redondeos, entonces nos da todavía más exactos. Si lo hacemos ahí directamente. O sea, elevamos directamente el resultado al cuadrado. Entonces, la calculadora les permite la desviación estándar y lo elevan al cuadrado para obtener la varianza. Si tuviéramos que obtenerlo, la desviación estándar o la desviación o la varianza, pero de una tabla, entonces ahí tenemos que hacer lo mismo, nada más que ahí sí ingresamos la frecuencia. Y noten que estos son intervalos de clase, por lo tanto necesitamos la marca de clase, donde nos quedaría de la siguiente forma. O sea, ocupamos la marca de clase para hacer e ingresar esto en nuestras calculadoras. Entonces, lo primero es, recuerden que la marca de clase es el valor medio entre el extremo inferior, el límite inferior y el límite superior. Normalmente lo sumamos y dividimos entre 2, pero en este caso yo creo que parece evidente cuál es el valor que está entre 0 y 20. Exactamente la mitad es 10, entre 20 y 40 es 30, entre 40 y 60 es 50, entre 60 y 80 es 70 y entre 80 y 100 es 90. Si gustan, verifiquemos para que vean que no les miento. Modo 1 para normalizar cuando les pasa eso. Entonces 40 a 60, entonces sumamos 40 más 60, verifiquemos que nos dé 50, entre 2 y nos dio 50. O sea, en realidad en este caso era más evidente quién era el valor de la marca de clase. Ahora sí, nos vamos a la calculadora, vamos al modo de estadístico e ingresamos en 1 menos var para ingresar nuestra tabla. Entonces es la marca de clase con su frecuencia. Entonces sería 10, 30, 50, 70 y finalmente 90. E ingresamos sus frecuencias. En este caso vean que sí tenemos la frecuencia de cada uno de ellos. La de 10 es 17. La de 30 es 24. La de 50 es 19. La de 70 es 27. Y la de 90 es 11. Presionamos a C y ahora sí, Shift, el 1 para la parte estadística y nos vamos a la opción número 4. Ahora sí, leamos el problema porque no lo hemos leído. Dice, el CATIA realizó una medición de la altura de los nuevos árboles de un área reforestada en Turrialba y agrupó los datos en la siguiente tabla. O sea, aquí resumió la información de los árboles de esa región, de toda la región. Por lo tanto, es la desviación estándar poblacional, porque estamos hablando de todos los árboles nuevos de esa región. Entonces, vamos a usar la número 3, que es la poblacional. Entonces, la desviación estándar es 25.73 redondeado. Entonces, la desviación estándar es 25.73 redondeando el resultado. Y si es la varianza, lo elevamos directamente al cuadrado. La varianza entonces sería 661. Se escribe así, la varianza, 661.93.
y ya tenemos los dos resultados. Entonces ven que para este caso, si queremos la desviación estándar, tenemos que leer bien el problema para saber si es la poblacional o si es la de muestra. En este primer ejemplo era la de muestra porque eran algunos cines. En esta eran todos los árboles de esa región que se agruparon. De hecho, dato interesante, el CATI es una institución de investigación en Costa Rica que se dedica a la biotecnología. Es un sitio donde vienen científicos de varias partes del mundo, tienen sus casas y residencias en la zona, que se llama el CATIE, y ahí mismo realizan en esas zonas las diferentes investigaciones. De hecho, para los estudiantes del Colegio Ambientalista ICE Retana, dato interesante, para los que observen este tutorial, es el CATIE es el que suministra las semillas que se venden en el colegio para sembremos o rescatemos árboles. Entonces, para que sepan que esta es la institución que distribuye semillas a lo largo del país. Finalmente, con respecto a lo que son las medidas de variabilidad, que como ustedes acaban de ver, es para determinar qué tanto varían los datos. La desviación estándar es el margen de error, pero existen otras medidas de variabilidad, no tan precisas y tan complejas como son la desviación estándar y la varianza, pero que también son importantes de estudio. Una es el recorrido. El recorrido es simplemente la diferencia entre el menor y el mayor valor de nuestra serie de datos. ¿Por qué en este caso es importante el recorrido? Porque nos dice qué tanto varían los datos entre el menor y el mayor. Si por ejemplo a mí me dicen en una población de bombillos, nuevamente, citémoslo, que el bombillo que dura menos dura 40 horas y el que dura más son 120, entonces el recorrido aquí es de 80. Entonces, imagínense que a ustedes les llegan y les dicen, miren, aquí en nuestra empresa producimos bombillos. Le voy a vender un bombillo y el recorrido es de 80 horas. O sea, ustedes se quedan pensando así a su forma interna que entonces entre el bombillo que dura menos y el que dura más hay 80 horas de diferencia de vida. Entonces piensan tal vez que son muchas horas entre uno y el otro. O sea, ya les da una idea de qué tanto varían los datos en ese caso. Ahora, si les dicen que son 880 horas, todavía es mucho mayor esa variabilidad entre el menor y el mayor dato. Por eso es que el recorrido es bastante importante en este caso porque les dice también qué tanto varían los datos entre el menor y el mayor. Y el recorrido intercuartílico es otro dato interesante. Ese es la diferencia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1 de nuestra serie de datos. Pero vean que entonces para calcular el recorrido intercuartílico tenemos que calcular el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde resolvamos este caso, estos dos tipos de variabilidad. Ahora sí, leamos. El río Tárcoles cuenta con lagartos cuyo tamaño varía de 1 metro hasta 4 metros aproximadamente. El tamaño de 14 lagartos del río Tárcoles es el siguiente. Ok, aquí se nos presentan entonces los datos de los 14 lagartos, pero recuerden que como tenemos que calcular los cuartiles y eso es posición, nuestros datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Aunque les aclaro que a veces se hace de mayor a menor, pero la costumbre es de menor a mayor. Bien, entonces tenemos que calcular primero el recorrido. ¿El recorrido quién es? La diferencia entre el mayor y el menor. Entonces 398 menos 115. Eso nos da 283. O sea que esta es la primera variabilidad, que los datos entre el lagarto más pequeño y el más grande hay una diferencia de 283 metros. Sí, ya. Varían entre 1 metro a 4 metros. Estos valores están en centímetros. Entonces varían en 283 centímetros, o sea, 2,83 metros. Ahora necesitamos calcular el recorrido intercuartílico, RQ, pero para calcular el recorrido intercuartílico necesitamos calcular los cuartiles. Entonces, recordemos, el cuartil 3 y 1 se calculan por posición. Primero vamos a calcular la posición del cuartil 3. Recuerden que la fórmula va a ser 3 por n menos 1 entre 4.
perdón, n más 1. Ahora sí, entonces en este caso n, recuerde que son 14 lagartos, entonces 3 por 14 más 1 entre 4 e ingresamos eso en la calculadora. Eso nos da, veamos, 3 por, ok, normalizamos como de 1, entonces 3 por 14 más 1 dividido entre 4. En decimales es la tecla CD para pasar a decimales, 11/25. Pero entonces recuerden que cuando la posición dan decimales tenemos que ir al inferior y superior. El entero anterior a 11/25 es 11 y el superior es 12. Entonces tenemos que encontrar qué datos están en la posición 11 y 12. Entonces en la posición 11 y 12 sería lo siguiente. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la posición 11 es un 325. Y en la posición 12 es un 360. Por lo tanto, el cuartil 3 es la suma de esos dos valores dividido entre 2. Eso nos da 325 más 360 entre 2 nos dan decimales 342.5. Eso es el cuartil 3. Nos falta el cuartil 1. Entonces vamos a calcular la posición del cuartil 1. En ese caso el valor K va a ser 1 por n más 1 entre 4. O sea, va a ser 1 por 14 más 1, porque ya sabemos que n es 1, entre 4, ingresamos eso en la calculadora, entonces sería 1 por 14 más 1, que es 15, si gustan incluso pueden poner de una vez 15, entre 2, perdón, entre 4, y eso nos da 3.75, también nos dan decimales. Entonces, hay que ver la posición anterior y superior. La inferior sería 3, es el entero anterior a 375, y el mayor sería 4. Entonces, tenemos que buscar el dato que está en la posición 3 y en la posición 4. Entonces, vamos a nuestra lista. Contamos. 1, 2, 3. En la posición 3 es un 135. En la posición 4 es un 145. Quiere decir que el cuartil 1 es la suma de esos dos valores. El orden que los pongan no afecta. Entre 2. Eso nos da 145 más 135 entre 2 da 140. Por lo tanto, el recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y cuartil 1. O sea, la diferencia entre 342.5 menos el cuartil 1 que es 140. Eso nos da 202.5. Básicamente, para lo que quieren saber es que el recorrido intercuartílico, como es entre el cuartil 3 y cuartil 1, recuérdense que entre cada uno de ellos los cuartiles dividen los datos en zonas de 25, 50, 75%. Entre el cuartil 3 y 1 está el 50% de los datos. O sea, el 50% de datos, la parte media, hay una diferencia de 202 centímetros. Eso es lo que significa, básicamente, que generalmente es la zona donde se agrupan la parte más fuerte de nuestros datos. Bien, entonces ya hicimos el cálculo del recorrido, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, y el recorrido intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ahora bien, esas son dos medidas de variabilidad junto con lo que es la desviación estándar y la varianza. Nada más que recuerden, cuando calculen la desviación estándar o la varianza, leer el problema para saber si es de muestra o población. Y para eso tienen que leer el problema.
Vean que aquí la clave era algunos cines, por eso sabíamos que era la desviación estándar poblacional o la varianza, muestral o la varianza muestral. En este otro caso, fueron la medición de la altura de los nuevos árboles de un área reforestada, o sea, son todos los árboles de esa área reforestada. Por eso ahí sabíamos que era la poblacional. Muchas gracias.